Bueno, ya lo decíamos, este viernes se realizó el funeral de Daniel Zamudio, víctima de una brutal agresión ocurrida el pasado 3 de marzo. Lo acontecido al joven de 24 años, supuestamente por su orientación sexual, ha sido tema de análisis durante los últimos días. Incluso la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hicieron un llamado a nuestro país a aprobar la ley antidiscriminación lo antes posible. Bueno, para conversar sobre el tema de la discriminación y los crímenes de odio, nos acompaña el sociólogo de la Universidad de Chile, Alberto Mayol. ¿Cómo estás, Alberto? Gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vimos las reacciones que tuvo la gente hoy, miles de personas acompañando el crimen de Daniel Zamudio. Uno se pregunta cuándo las agresiones, a lo mejor que no terminan en resultado de muerte, pero están insertas dentro de una sociedad casi comúnmente, si no está avalada incluso por ciertos comportamientos que tenemos como sociedad. A ver, los casos de discriminación en Chile tienen una historia larga. Nosotros somos un país donde del problema de la diferencia lo tratamos como una cuestión difícil de resolver, como si hubiese que resolverla además, en el sentido de que tenemos una noción de orden muy cerrada, una noción de orden que restringe libertades y que establece que todos tenemos que adecuarnos a ciertas normas por completo. En ese sentido nosotros tenemos una historia de incapacidad de relacionarnos adecuadamente con el otro que nos parece diferente, distinto. Frente a eso, frente a esta situación, los homosexuales, las minorías étnicas, son ejemplos claros de nuestra relación cotidiana, pero también la relación entre las distintas clases sociales. La discriminación es fundamentalmente esta atribución de un conjunto de conductas y valores asumidos respecto a otro por el solo hecho de pertenecer a un grupo determinado. Te voy a preguntar sobre eso que está arraigado en nuestra conducta, de dónde viene más adelante, pero primero quería ir al tema de lo que se está analizando hasta ahora respecto a este crimen de Daniel Zamudio. Porque se habla primero del crimen, de las difíciles condiciones que tienen los jóvenes que son homosexuales, condiciones psicológicas, pero también sociales. Pero también por otra parte lo que significan estos grupos de neonazis que parecen de verdad movidos por una sociedad que los llevó más allá por algo que no sabemos bien qué es. Pero se estudian estas dos cosas, pero claro, tú lo señalas, está inserto dentro de nuestra sociedad mucho más allá. Sí, hay una inserción histórica, pero hay cosas nuevas, y en ese sentido tenemos que ponerle atención a estas cosas nuevas. La categoría de neonazi es también parte de nuestra y de la propia incapacidad de quienes sienten algo que vamos a tratar de explicar, pero sienten algo que quieren procesar a través de la violencia, ¿ya? Es una búsqueda de alguna clase de categoría que permita meter ya dentro de nuestras clasificaciones estas conductas. Sin embargo, en el fondo, lo que hay que entender es algo mucho más profundo. Aquí el asunto no está en la solución en prohibir a los neonazis o en intentar, digamos, porque en el fondo estamos viendo una densidad ideológica tan baja que no estamos hablando de que el problema sean los neonazis. Aquí hay un problema que está en el fondo que tiene que ver con cómo nos relacionamos en términos del uso de dispositivos de violencia, de formas de relación asociadas a la discriminación. Yo creo que aquí el tema, la gran novedad en ese sentido, que es muy positiva a mi juicio, el caso de Zamudio tiene una cara horrorosa y tiene una cara muy positiva, que es la reacción. Tú lo dijiste al principio. La reacción después de lo que aconteció el año pasado con las empleadas domésticas, la reacción que ocurre ahora con el caso Zamudio. Te lo planteaba antes de que empezáramos la conversación en directo. Alberto, estamos viendo algunas de las imágenes de lo que ocurrió hoy en el funeral, un funeral masivo con miles de personas que espontáneamente, más allá de familias y amigos, se vieron conmovidas con lo que había sucedido durante esta semana y fueron a apoyarlo de alguna manera, si se puede decir. Y también lo que estamos viendo con imágenes que ya son más de noche, son en directo desde el Parque San Borja, que fue donde ocurrió el asesinato, y ahí también hay una manifestación espontánea con gente que se ha reunido, imágenes en vivo estas, a prender velas. Te dejo continuar entonces, pero hacíamos la alusión. Es que es muy importante esa reacción, porque esa reacción tiene dos rutas, digamos. Uno es que un evento tan atroz genera una afinidad en términos de esta comunidad de dolor frente a lo que está aconteciendo. Pero hay una segunda ruta que tiene que ver con el planteamiento político, ¿no?, del problema. O sea, aquí da la sensación de que hay un poco las dos cosas. Nosotros en Chile estamos muy acostumbrados a procesar los temas desde el punto de vista del mero dolor, la empatía que nos produce ese dolor.
Pero el paso siguiente, que es el paso de politizar el asunto, plantearlo en términos de la necesidad de tomar medidas, la necesidad de cambiar nosotros como país, en fin, eso en general no lo hacemos. La sensación que queda en esta semana, digamos, es que el caso Zamudio logró gatillar, y no tanto por el caso, sino porque estamos abiertos a la recepción de aquello, una politización, una ciudadanización del problema. Es decir, preguntarnos por un momento qué hay en nosotros como sociedad que hace posible que esto acontezca. Porque finalmente también es un error ir y señalar que quienes son los culpables de estos crímenes, ¿ya?, son simplemente monstruos. Pero cuando uno califica de monstruo, lo saca de la sociedad y piensa que no hay nada de nosotros en ellos. Y lo que seguramente ocurre ahí es que hay mucho de nosotros. Hay un mucho de nosotros que tomó un camino muy complejo, hay mucho de nosotros que está concentrado en determinados valores, en determinadas conductas que obviamente alteran por completo nuestra mirada, nuestra ética. Pero hay mucho de nosotros igual. Ahora, la politización de los hechos. Sí. Que algunos se encaminan en el proceso de la ley antidiscriminación, sí, que está en el Congreso todavía. Algunos se han preguntado cuánto va a cambiar de la sociedad, del pensamiento, de todo aquello que tú estás señalando está sí, dentro de la conducta que a lo mejor tuvieron también esos 4 jóvenes. ¿Sabes? Lo que pasa es que las leyes no cambian la sociedad a menos que la ley sea una cristalización, una consolidación de un proceso social. En este caso, está coincidiendo este proceso con la ley. Por tanto, lo más probable es que la ley sí signifique algo, porque tiene un trasfondo. Esta ley, cuando nació, no tenía este trasfondo social tan claro. Estaban los problemas sectoriales de grupos que habían manifestado estos inconvenientes, pero no estaba planteado como sociedad. Hoy día queda planteado como sociedad y en ese sentido la ley viene con un crédito. Es muy distinto. Normalmente en Chile nos hemos confundido mucho en los últimos años, donde se sacan leyes pretendiendo que es la forma de intervenir en ciertos problemas sociales. Y eso no es así, efectivamente. Pero la ley sí puede participar de una transformación en la medida en que está inserta. Y si en el Congreso se da una buena discusión en sala y no en las comisiones, que esto es muy importante porque muchas de estas discusiones de las leyes se hacen en las comisiones con los expertos, pero la discusión que los parlamentos tienen que tener es en sala. Es donde ahí está la mirada ciudadana, ¿ya?, en nuestros representantes. Que está abierta a la opinión pública. Exactamente. A propósito del crédito, porque se corre el riesgo también que este hecho, pasado algunos meses, se olvide. Exacto. Entonces se vuelve a la misma discusión y otra vez, por supuesto, con todo el derecho que tienen bajo su posición, alegar que hay un artículo segundo que puede llevar a otras leyes, que son el matrimonio homosexual, a lo cual un grupo político se opone, ¿verdad? Sí. Pero más allá, y quiero hacer hincapié en lo del crédito, ¿cuánto crédito tenemos para una ley como esta hoy? Porque estamos hablando de este caso, sí, pero en los últimos meses hemos tenido las nanas, tú ya lo señalabas anteriormente, sí, lo conversábamos antes, la discriminación de los grupos distintos que vienen de afuera, los inmigrantes, los colegios, las universidades para ciertas pegas, los mismos colegios, etcétera, etcétera. Es un país discriminador en general. Sí, tenemos una lógica de discriminación espacial, temporal. ¿Para qué decir la pinta? Sí, claro, evidentemente. Y el apellido. Efectivamente. Entonces, a ver, es toda nuestra lógica de diferenciación, de encastización, o sea, esto conversión de una casta a otra casta, que no se junten, que no hayan mecanismos de juntarlo. Entonces, un mecanismo están hoy día en entredicho. De alguna manera lo que pasó en este caso, lo que pasó sobre todo con el caso de las nanas, digamos, que se plantearon problemas que son muy profundos, porque están todos los días ocurriendo, ¿ya? Hoy día yo creo que el crédito que tiene este problema va no tanto por el tema de la discriminación a los homosexuales, sino que va por el hecho de que, dado que en Chile hay un proceso muy veloz de procesamiento de problemas, de malestar, un proceso muy veloz de politización, de ciudadanización, ¿ya? Este proceso, que dadas las condiciones en que veníamos, es muy saludable, lo que está ocurriendo es que avanza a gran velocidad y va tocando distintos temas. Y esos temas de alguna manera se van encontrando entre sí. O sea, va a llegar un momento en que entendamos que hay conexiones entre una reforma tributaria y esta ley de antidiscriminación. Cuando encontremos eso, significa que estamos construyendo sociedad. Cuando uno ve que los temas no tienen nada que ver uno con el otro, en realidad uno no está viviendo en una sociedad. Pero cuando empezamos a encontrarlo, vamos a darnos cuenta de eso. Y en ese sentido, la probabilidad de que este tema sea más consolidado, porque tenga que ver con otras cosas, que la posibilidad de pensar la discriminación de otro modo, cuando nos demos cuenta que en definitiva quizás estamos alimentando el odio cuando hacemos cierto tipo de comentarios, ¿ya? Porque tal vez
un chiste ya sobre la condición homosexual puede no ser nada, pero un chiste repetitivo, sistemático, una consolidación, una cristalización de eso puede ser muy distinto. Entonces, cuando empecemos a darnos cuenta de todo ese de todo el embrollo que hay detrás del juego, cuando empecemos a usar el criterio como ciudadanos, más allá de las leyes, porque las leyes regulan cosas concretas y la sociedad se mueve mucho más allá de las leyes, cuando empecemos a construir criterios, en ese sentido yo creo que hay unas posibilidades de avance importantes, y yo creo en este aspecto que el crédito como sociedad que tenemos frente a este tema parece ser más alto de lo que nosotros mismos nos imaginamos hoy día. A ver, Alberto, todo lo que estamos viendo entonces en cuanto a movimientos sociales, lo que estamos viendo en cuanto a las propuestas de reformas políticas, por ejemplo, lo que estamos viendo en las propuestas que tú ya nombraste de reforma tributaria, y esta ley, están dentro del mismo paquete. Sí. Y no aprobar una ley como esta sería quedarse fuera de lo que la sociedad ya ha avanzado más allá de la ley. Exactamente, de hecho lo que está pasando en general es que las discusiones de la clase política todavía van rezagadas respecto a un proceso social que está mucho más efervescente y que va en el fondo asociado a lo siguiente. Nosotros en Chile, nuestra transición se caracterizó por una transición en la cual se acumulaba poder pero no se construía política, ¿no? Poder y política se separaron. De hecho, se nos dijo que la política era algo que no había que acercarse a ella. O sea, esa fue la lógica, digamos. Casi como un trauma. Era como un trauma. Y de hecho, era un trauma absurdo, porque en definitiva los mismos políticos que nos decían no se acerque usted a la política, que es algo cochino, ellos mismos se dedicaban a la política. Entonces, hoy día la política vuelve a las manos de los ciudadanos. Modestamente, no significa que tengamos una cantidad de poder enorme frente a lo que teníamos antes. Hemos aumentado nuestro poder como ciudadanos. Poquito, pero lo hemos aumentado. Y frente a ese aumento, ¿ya? La correlación de poder entre los que tienen más poder y los que tienen menos cambia radicalmente. Porque si 15 millones de personas aumentan su poder, aunque sea un poco, el cambio en la correlación es muy grande. Entonces, hoy día, frente a todo eso, estamos viendo la emergencia de las regiones, estamos viendo que los grupos, las minorías sienten que tienen derecho entonces a solicitar cosas, estamos viendo que hay demandas entonces que nos parecían inimaginables en otro momento. Hoy día están apareciendo esas demandas y van a seguir apareciendo de muchas distintas maneras. Y todo tiene que ver con el aumento del poder de los ciudadanos. Esa es la base de lo que está aconteciendo en Chile, y por eso esto es más estructural que otras veces. En otras veces nos podría haber escandalizado el caso, ¿ya? Pero haber seguido pensando que la situación de los homosexuales es algo que no debe tematizarse como sociedad. Hoy día nos escandaliza el caso y además estamos dispuestos a tematizar el asunto. Alberto Mayol, clarísimo. Entonces, el análisis respecto a la situación que estamos lamentando hoy como país, como sociedad. Que esté muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.